Doctor Muro, muchas gracias por recibirnos. La actualidad nos obliga a charlar nuevamente con usted. No hace mucho que habíamos hecho una nota muy linda, pero los últimos acontecimientos nos obligan a informar primero cómo está todo en Crespo, de donde usted proviene, pero además recomendar a los ramirenses qué hacemos, cómo nos cuidamos ahora, porque yo les decía recién, estamos muy vinculados con la capital de la avicultura, los ramirenses. Hay gente que trabaja, incluso hay gente que va a atender su propia salud en la ciudad de Crespo, así que por eso, César, lo estamos molestando. ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, está? Buenas bien. noches. Un gusto charlar con ustedes. Igualmente. Las veces que sea necesario. Bueno, en relación a lo que me comentabas, el paciente, que es un colega, Claro. tuvo el diagnóstico positivo para el COVID-19. Comenzó el cuadro clínico con un dolor de garganta. Él no había tenido contacto aparente con ninguna persona enferma, no había salido de la localidad de Crespo y se decidió, cuando sintió el cuadro de dolor de garganta, aislarse y hacerse el examen, ¿no? Una buena conducta, me parece, porque siempre estaba la duda de esa, y entonces evitó estar así varios días en contacto con otras personas y estar transmitiendo ese virus. De tal manera que él está evolucionando bien y gracias a esta conducta no fue transmitida a otras personas, porque las personas que estuvieron a su alrededor se les han hecho pruebas que han dado todas negativas, así que está contenido. Pero también eso nos prueba una cosa, que hay un porcentaje importante de pacientes que no están clínicamente enfermos, pero sí están transportando el virus. Así que es un buen momento para reforzar los consejos a toda la comunidad. Si uno está con los cuidados de distancia social, que se aconseja 1,5 o 2 metros, y con el uso del barbijo permanente, el nivel de riesgo disminuye en forma importante, y por más que uno haya tenido personas infectadas con el virus alrededor nuestro y nosotros hemos tenido los elementos de protección personal bien usados, podemos quedarnos tranquilos que no tenemos o tenemos muy pocas posibilidades de contagio. Doctor, el test o el hisopado, el estudio, como dijo usted, para determinar si un paciente es positivo o no en cuanto a coronavirus, ¿se realiza en el hospital público? La extracción del material estamos realizando en el hospital público. En eso, por lo menos en Crespo, yo sé que acá en Ramírez se hace en el hospital público, y en Crespo hemos convenido de que el mismo equipo de bioquímicos lo hagan, tanto en la parte privada como en la pública. Bien. El colega suyo es cirujano, doctor, ¿no es cierto? Sí, es un colega que se dedica a la cirugía y, como te decía, está bien, no ha tenido un cuadro ni siquiera severo y se está recuperando bien. Esperemos que siga así hasta la recuperación total. Totalmente. Otra característica de la enfermedad es la falta de sabor y la falta de olor, ¿no es cierto? Que al comienzo esto no se decía, pero luego con el transcurso de las semanas comenzó a aparecer también como un síntoma a tener en cuenta, precisamente una posible aparición de coronavirus, ¿verdad? Sí, se han ido sumando distintos cuadros clínicos a esta virosis. Empezó con un cuadro de fiebre y dolor de garganta, o fiebre y tos, como un cuadro de aparentemente respiratoria. Después se agregó la falta de gusto, la falta de olfato, después se agregaron los dolores articulares y musculares, después se incluyó diarreas también, porque se han visto pacientes que se han presentado con diarreas. De manera que, como era de esperarse, una virosis que ataca a todo el organismo puede producir múltiples síntomas. Claro. Doctor, y usted lo percibe como nosotros, está haciendo frío, empezó el invierno, entonces seguramente hay que cuidarse mucho más, ¿no es cierto? Porque sí, esto se puede incluso ahora confundir con otras patologías que son propias del invierno. Sí, todas las enfermedades estacionales ahora se van a sumar a las probabilidades de enfermedad. Pero siempre decimos, para hacer un diagnóstico hay que pensar en la enfermedad. O sea que nosotros en este momento que estamos cursando una pandemia,
tenemos que pensar siempre en esa posibilidad y descartar como una de las primeras enfermedades. La comunidad de Crespo, ¿cómo ha tomado la aparición de este primer caso en su localidad? Bien, bien. Inmediatamente al día siguiente se reunió el comité de emergencia local y se articularon todas las actividades. El mismo día, dentro de las 24 horas, se localizó a todos los contactos, se les hizo la visita personal a cada uno de los contactos y se bloqueó en menos de 24 horas todos los posibles contactos desde el día 24 en adelante, 24 de junio en adelante. Les pregunto esto porque lamentablemente en algunas comunidades es una enfermedad estigmatizante, es como si algún paciente tuviera lepra en otra época, ¿no? No debiera ser esto así, porque cualquiera de nosotros puede contraer esta enfermedad, que es una enfermedad como cualquier otra. Es una virosis como cualquier otra. Claro. La única diferencia es que la comunidad no tiene defensas en este momento y tiene que hacer las defensas inmunológicas y que solamente lo va a poder hacer con el contacto con el virus o con la vacuna. De manera que no hay que sentirse mal, no hay que sentir vergüenza. Uno no da los datos completos de los pacientes porque precisamente para tener un trabajo epidemiológico más eficiente. Pero para nada hay que sentirse mal y para nada hay que estigmatizar al enfermo, al contrario. El enfermo tiene una obligación de comunicarlo para que la sociedad busque todos los medios de proteger a la sociedad misma. Sí, a esta altura ya es muy difícil determinar cómo se produce el contagio en un paciente, ¿no? Porque hay contagios por conglomerado, en algunos casos ya son contagios por vínculos estrechos. Seguramente no se sabe cómo se contagió este médico en la ciudad de Crespo, pero ya a esta altura se hace bastante difícil poder determinar el origen de una enfermedad en el paciente, ¿no? Sí, en la medida que vaya pasando el tiempo, por ejemplo, ejemplos de conglomerado fue lo que sucede en los barrios de Buenos Aires, claro. ¿No? En este caso, todavía la provincia de Entre Ríos no tiene una circulación, de manera que ha sido algo accidental y habría que seguir viendo si eso va a ir aumentando en frecuencia ese tipo de contagio o se va a quedar bloqueado. Pero de una forma u otra, los únicos que tenemos la capacidad de frenar la diseminación del virus es cada una de las personas, sí, cumpliendo el distanciamiento y las medidas de protección como el lavado de manos frecuente, el uso de alcohol en gel, la limpieza de los lugares donde uno transita y el barbijo. Doc, para cerrar, ¿alguna recomendación particular para aquellos que viajan a Crespo frecuentemente por cuestiones de trabajo, incluso para atender su propia salud, como decíamos recién? Sabemos que en el ingreso los controles en Crespo son bastante estrictos, no es tan sencillo ingresar si uno no tiene el certificado de circulación, por ejemplo, pero de todas maneras, ¿esto ha modificado en algo la vida cotidiana de los crespenses o todo sigue igual allí? Mira, desde el comienzo, desde el 30 de marzo, me acuerdo que en los primeros días se constituyó el comité de emergencia local rápidamente y se fijaron pautas que la gente en forma madura las ha ido respetando. Es una cuarentena larga, agotadora. La recomendación que le puedo hacer ahora a la gente es que por esa misma cuarentena larga no es el momento de bajar los niveles de protección, al contrario, no hay que descuidarse porque es ahora cuanto más cuidado debemos tener de lo que dijimos, el distanciamiento, el uso de barbijo y las medidas higiénicas personales. Claro, la cuarentena larga permitió preparar el sistema sanitario, Doc, ¿no? Usted lo sabe perfectamente, si no, quizá estaríamos como nuestros países hermanos de Brasil o de Chile. Muchos están enojados por esta situación, porque como recién ahora está llegando el pico, señalan por qué no empezó la cuarentena ahora, hace 15 días o hace un mes. Pero bueno, la cuestión es esta, ¿no? Permitió preparar el sistema sanitario de la Argentina. Sí, la prueba de ello es que tenemos unos resultados epidemiológicos mucho mejores. Totalmente. Y estamos en los primeros lugares en cuanto a eficiencia en control de esta pandemia. Así que
no importa el sacrificio, después los resultados vamos a ver que valió la pena. Totalmente. En el final, ¿qué me puede señalar con respecto al plasma del convaleciente? Porque se han realizado algunos tratamientos, por supuesto que todavía está en fase experimental esto, ¿no? Pero de todas maneras puede ser la esperanza también antes que aparezca la vacuna, ¿no? Sí, puede ser la esperanza, y en esto te hago una opinión personal. Sí. Yo sé de estudios comparativos que se han hecho y que algunos dan unos resultados positivos y otros no tan positivos. Claro. Todo depende del grado de producción de anticuerpos, de la capacidad inmunológica que tenga cada paciente que dona plasma, porque no son todos los plasmas iguales, de manera que personalmente creo que falta mucho todavía para tomar eso como un medio de tratamiento. Y es muy complejo porque tampoco todos los pacientes pueden recibir seguramente totalmente, este tratamiento, ¿no? Totalmente. Sí, ni paciente ni dador, no hay dos iguales. Sí. Doctor, como siempre, muchas gracias. Siempre decimos que ustedes los médicos son nuestros héroes ahora porque están en la primera línea de batalla, médicos, enfermeros, personal de seguridad, policía, bomberos, y muchas veces no entendemos por qué hay argentinos que no lo entienden de esa manera, incluso han tenido problemas, ¿no? Colegas suyos que no los han dejado entrar en los edificios donde viven y demás, o en historia pasada, pero me parece que tenemos que empezar a cambiar un poco nuestra mentalidad y realmente valorar el esfuerzo y el trabajo que todos ustedes están realizando. Sí, pero todas esas cosas pienso que son productos del temor. Cuando uno conoce cómo funciona el sistema inmunológico, cuando uno conoce cómo funcionan este tipo de enfermedades, el temor se va perdiendo y uno actúa más racionalmente. Un placer, como siempre, a disposición, doctor. Ok, hasta siempre.